¿Qué les parece si abordamos un tema picante, que es el tema que claro que al principio puede sonar aburrido, pero si lo vemos a fondo... No, para nada, Francisco. A fondo es un súper tema, el sindicalismo mexicano. Ay, se me revolvió el El estómago. público y el privado. No, yo creo que la historia del sindicalismo en México es apasionante porque implica muchos cambios de mentalidad y muchos cambios sociales importantísimos y cambios políticos trascendentes. O sea, el sindicalismo, la historia del sindicalismo es un punto vital para la historia de México. Yo creo que aquí hay una historia de lo que debió haber sido ¿Y no fue como canción? y de lo que en realidad es el sindicalismo. Porque para mí hoy el sindicalismo está absolutamente corrompido. No todos los sindicatos. El 90%. Hay sindicatos independientes, hay sindicatos importantes, hay Más del 90. No, bueno, qué bárbaros. A ver, dime A ver, sí. uno. La Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Que logra, bueno. Te doy 10 más por esa. Sí, claro, por todos los charros. Hablemos de dónde nace el sindicalismo, de por qué Y surge ahorita y vamos, cómo claro. se va transformando. De entrada no tienes razón, Benito. Yo lo sé, pero ya estoy acostumbrado. Eres muy optimista como siempre con tus cifras alegres. Pero bueno, hablemos del sindicalismo, que es un súper tema, ¿no? Sí. Yo pienso que es muy importante. Es muy importante, sobre todo la democracia sindical en nuestro país, que es el tema de temas. Quédese Vale. con nosotros. Sí, Te invitamos a que conspires con nosotros. ¿Quién fue el creador de la CTM y de una gran parte del sindicato que actualmente existe en México? ¿Quién es mejor conocido como el padre de la dictadura perfecta? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Bueno, yo creo que si vamos a hablar de democracia, y en México, de hecho, la democracia llegó con la llegada de la señora Fox a Los Pinos. Lo cual yo disiento, pero en No, fin. bueno, llegó, si tú quieres, los últimos No. 3 años de Cedillo. Esa fue la alternancia. La alternancia, pero fue la bueno, democracia. bueno, Está llegó en la camino. alternancia. Pero la democracia, bueno, pues la democracia la quiero ver todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues buena parte de los partidos políticos o los partidos políticos tienen secuestrada a la nación. Pero no solamente los partidos políticos, No, también los sino también los sindicatos oficiales. Ahora ya menos, pero bueno, por lo pronto creo yo que los sindicatos oficiales también tienen secuestrado el país. Pero por supuesto, fíjate, hicimos una revolución para impedir la reelección del presidente. Y sin embargo los líderes sindicales se reeligen Hasta y ad algunos son nauseam. vitalicios. Sí. ¿No? Esa es una vergüenza, Vergüenza. porque no han asumido las reglas de un juego democrático. Pero, Pero ahí también lo increíble es cómo a lo largo de la historia los obreros o los trabajadores Eso. han también cedido y permitido muchas cosas a partir de promesas que nunca cumplen los líderes. Entonces tenemos dos mundos totalmente distintos. La de los famosos líderes, charros, que así les podemos llamar, ya abundaremos en eso, y sus agremiados que les escatiman el 2% el salario real y un 1% ahí les dan de sus prestaciones. pagan horas Y acá extras. 8 relojes Rolex de 18,000 Y millones de aviones, dólares. y coches, y yates, sí, sí. es decir, pero no siempre ha sido así. No, y ya yo lo que proponía era que vayamos a los Sí, orígenes. A ver, los vamos a los orígenes, orígenes. Literalmente los orígenes. Las sociedades mutualistas, por No, supuesto. estaba pensando en el surgimiento de la clase obrera. La clase Claro. obrera surge a partir de la revolución industrial, porque Sí. antes no era como tal, y empiezan a En el organizarse. mundo, dices. En el mundo, por En el supuesto. mundo, Sí, estoy sí. hablando del mundo para ir llegando hacia México. Y el primer intento de organización colectiva grande a nivel internacional es con la Asociación Internacional de Trabajadores, la llamada Primera Internacional, 1866 Pero en antes, Londres. Benito, ya operaban las sociedades mutualistas Sí, que claro. protegían a sus agremiados, que eran generalmente obreros. Que eran generalmente más que obreros, no. Sí, era la clase media baja y los obreros Sí. que Pero estaban Los involucrados. gremios, pero bueno. Pero con la- podemos llegar a una primera conclusión. En el siglo XIX mexicano, como no había una clase obrera, pues tampoco había sindicatos. No, En el no, no. 19. que eso, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que el antecedente que nos da Benito creo que es excelente para ubicarnos a nivel Sí, mundial. sí. Pero la realidad mexicana es totalmente distinta desde el principio. Está desfasada. Desfasada y además, como dices, desde el siglo XIX, pues sí, claro que había obreros textiles, artesanales y demás. No conocíamos la moderna, o sea, a nosotros la revolución industrial
prácticamente nos llegó hasta con Porfirio Díaz, hablando de una verdadera revolución industrial. llegó No, tarde, sí. como muchas cosas nos ha llegado Como tarde. el enciclopedismo y como la ilustración y como los derechos universales del hombre. Pero Llegamos muy tarde a todo. de hecho, el sindicalismo mexicano surge en 1916 cuando se crea la CROM, que es la Confederación Regional Obrero Mexicana. Pero antes te diría yo, con la Casa del Obrero Mundial, ¿no? La Casa del Obrero Mundial va a ser una consecuencia de la creación de la CROM. No, al contrario, porque la Casa del Obrero Mundial ya está viva en 1912. Sí, cierto, sí. Sí, la Casa del Obrero Mundial es el antecedente. Es el antecedente de la CROM. Es después. Sí, yo creo que la discusión sobre una clase obrera surge exactamente a principios del siglo XX. Sí, cuando ya empieza a haber industria. Cuando empieza a ver las fábricas en Monterrey, las Exacto. textiles en Veracruz, Las 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 mineras. y entonces vemos estos movimientos sociales como Cananea, como Río Blanco y como otras huelgas que hay, donde ya empieza a haber un elemento de conciencia un germen gremial, sindical. un germen sindical Sí. de buscar defender los derechos frente a la explotación permanente Del del capital. patrón porfirista, ¿no? La segunda internacional, que es ya la Internacional Socialista, es de 1899, fundada en París, en donde se decreta de alguna u otra manera el derecho a la huelga. O sea, la primera fue la organización de los obreros, la creación, el nacimiento de la clase obrera como tal, incluso en términos marxistas, si quieren llamarlo así, y la segunda es hasta el 99. Y en México, como siempre, llegamos un poco tarde. Pero a pesar de que llegamos tarde, nos pusimos rápidamente a hacer cosas, ¿eh? Quiero decir, Sí, claro. a partir de De la creación de la CROM, partir de la creación. inmediatamente Luis Luis N. Morones empieza a trabajar para que se analice el artículo 123, se modifique, se cree la jornada de 8 horas de trabajo, se sanciona el derecho de huelga, se abola el trabajo infantil. la abolición del trabajo infantil, en fin, ya se empiezan a crear ciertas reglas del juego para el comportamiento del proletariado mexicano. Esa fue una primera fase interesante de Morones, ¿no? Sí, claro. Porque no perdamos de vista, ¿por qué digo que fue una primera fase interesante? Porque después el populacho, con el típico sentido del humor que tenía de la CROM, decían CROM, en lugar de decir Confederación Regional Obrera Mexicana, decían ¿cómo robó oro Morones? Sí. Y al revés era... Y luego al revés también decían más oro robó Calles. Sí. Entonces, bueno, Se jugaba- ahí vemos ya cómo comenzó muy bien todo esto, ¿no? Pero comenzó muy bien, pero siempre ha habido, como en la clase gobernante, incluso la que surge de la revolución, un Carranza y ellos, una punción antidemocrática y autoritaria. Por supuesto. Recordemos, fíjate, Victoriano Huerta, Victoriano el traidor y el chacal y el sí. dictador, es el que primero permite la celebración del Día del Trabajo en 1913, cuando ya es el dictador, cosa que no había hecho Carranza, obviamente porque todavía no gobernaba, pero cuando gobierna, Carranza es el que disuelve la Casa del Obrero Así Mundial. es. Y no solamente eso, mandó fusilar a varios líderes obreros porque él estaba en contra Del de sindicalismo, de las huelgas. Bueno, y además, los obreros contribuyeron, los batallones rojos de Obregón, en las batallas de Celaya fueron fundamentales, y aún así, ya llegado el momento, les dieron la espalda. Lo único que se hizo Carranza y su séquito fue en la Constitución del 17 consagrar los derechos de libertad de asociación, de sindical y pero demás. Carranza estaba en contra de esas disposiciones. Absolutamente. Es decir, la Pero Constitución ya sale a pesar de Carranza. De Carranza, porque ¿Qué año? ya ¿Los habían- batallones rojos? 1915. Sí, pero también ahí estuvo, eso tiene una parte muy importante Morones en la organización. pero ya habían permeado en la conciencia proletaria las ideas de los hermanos Flores Magón, de Ricardo. Que yo creo que ese fue el último momento libre, o sea, limpio. Exacto. Es decir, las ideas obreras de los Flores Magón, de Antonio Sarabia. En alguna forma anarquistas. Sí, o sea, todavía, todas sí. estas ideas que muchas, vamos a organizarnos. muchas, y Herón demás. Proal, su sindicato inquilinario. Claro, Que bueno, es pero una una vez que cosa llegamos, increíble. Morones era un pillo. Sí, bueno, Que claro, acabó pillo. siendo secretario de Hacienda, de Industria y No, no, Comercio. Morones, Sí. de Industria, fue el secretario de Industria y además el gatillero. Con Calles, de Calles. ¿no? Sí, Él era el claro. gatillero de Calles. Así es. Y hay muchas evidencias para Y es en la época en que Daniel Cosío Villegas se decepciona del movimiento sindicalista porque lo observa como un factotum al servicio del Ejecutivo, ¿no? Y de hecho siempre fue así. Ya desde esos años 20
los organismos, o sea, no había una central obrera. No. La CROM actuaba como esa central que iba aglutinando, Pero comprando todavía- voluntades y demás. Es lo que hacía, comprar voluntades. Sí. Y crear sindicatos para ir a... Que después lo que quieren hacer en su momento ya es politizarlo a nivel de crear el PNR y entonces decir, ahora vamos a aglutinar, no a través de los sindicatos o de la confederación, sino a nivel nacional. El partido crea su parte obrera. Exacto. O sea, su sección, ¿o cómo lo llaman? Tiene Sí, un nombre. ya son las fuerzas vivas Su de la frente, revolución. o sector, Pero ¿no? eso realmente Sector, se va a ver con su mucha sector. claridad hasta que empieza, hasta que se crea ya con Lombardo Toledano y con Fidel Velázquez la CTM, ¿verdad? Que ya es parte de las La fuerzas CTM vivas. la crea Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, en el periodo de Lázaro Cárdenas, pero la funda Lombardo Toledano con Fidel Velázquez y otros Pero fíjate, yo creo que es muy líderes. importante considerar que en esos años 20, todavía antes de lo de la fundación de la CTM, que es en 36, o sea, realmente el poder que tú podías garantizarte a través del movimiento obrero que manipulabas como Morones, fue lo que lo llevó a Morones incluso a querer competir con Obregón en las elecciones del 28. Exacto, sí. Y de ahí salió la versión que no se ha podido comprobar tampoco de que el autor intelectual del asesinato de Obregón Fue Morones. No lo dudo, porque Bueno, Morones pero- imponía gobernadores, imponía Pero nunca iba a funcionarios ser más fuerte que públicos. Obregón. Pero Morones se casa en terceras nupcias con una hermana de la madre Conchita. Fíjate. Mira. Bueno, de ahí viene. Mira, De la madre ahí está Conchita, la liga. que la madre Conchita sabemos que es la autora intelectual del asesinato. De la conspiración. Nada más por el lado de la iglesia, del clero, ¿no? Del Obregón, clero. claro. Que imagínate una monja, si una monja iba a decidir el asesinato del presidente de la República, ahora sí que por sus pistolas, digo. Que yo no creo, ¿eh? Yo no creo que haya estado el clero ahí detrás del asesinato de Obregón. No, bueno, si tú le rascas con el arzobispo Francisco Orozco Jiménez en Guadalajara, que fue el artífice después antes de la rebelión cristera, pues ahí verás cómo estaba todo el alto clero combinado en el asesinato de él. Ve, por ejemplo... Yo hubiera asesinado a Calles, no a Obregón. pero Claro, no, pero ahí es donde se tenían miedo a la equivocaron. reelección. Claro, tenían miedo. En el primer intento de asesinato, en octubre de 1927, en Chapultepec, cuando le tiran las bombas al coche, al automóvil, una se cae en el piso, otra no explota y una sí explota dentro del automóvil, ahí puedes ver cómo está claramente la mano del clero. En ese primer conato de asesinato, que quién sabe cómo se salvó Obregón, ¿no? Y después ahí es donde fusilan al padre Pro, Claro. que también estaba involucrado. Pero que nunca le pudieron comprobar, No. esa es la cosa. Nunca le comprobaron al padre Pro que él hubiera sido parte del complot. Pero sí arrestan A su hermano a su hermano, y al ingeniero Segura Vilchis. a Segura Vilchis. Y Segura Vilchis era el brazo armado del clero católico. Bueno, después de nuestros 5 minutos anticlericales, Bueno, sí, bueno, es que ahí está. Digo, Tocaban. quieres que te- Pero yo digo que debemos Volvamos a la evolución del sindicalismo. para atrás. ¿no? Yo te diría, ¿por qué Lázaro, perdón, no Lázaro, así, ¿por qué Venustiano Carranza manda a fusilar a líderes obreros? Esto me parece una verdadera salvajada. Bueno, porque era un salvaje. Bueno, sí, te pero digo, oye, Eran los usos y costumbres de la época. Sí, claro. porque decían, no quiero, las huelgas Al paralizan el enemigo país. lo sepultabas. sí, lo veían no como un movimiento de libertad o de reivindicación de derechos, sino como un movimiento agitador y desestabilizador. Sí, de sedición. Bueno. Entonces, pero no se valía. En fin, yo creo que, y por lo mismo, él se opone al artículo 123. Y bueno, cuando se está legislando el artículo 123 en Querétaro, Venustiano Carranza manda cortar la luz en el Congreso Constituyente del 17 para que no se promulgara esa disposición. Imagínate, Bueno, ¿a qué extremo estamos llegando? tenemos primero la CROM. Después viene la CGT, la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Y me llama la atención que en la fundación de esta central sindical participa José C. Valadez, el historiador ilustre, Pero- un hombre El padre brillante, de Diego el Valadez. padre de Diego Valadez. Y Socialista. sí, y esta CGT tiene una ideología síndico-anarquista, Anarcosindicalista. anarcosindicalista. ¿Verdad? Para buscar la protección de los derechos de los trabajadores, de los derechos obreros, es la Constitución
del 17. Y ahí Francisco Mújica jugó un papel muy importante. Claro. Este brillantísimo Ex gobernador de Michoacán. ex gobernador de Michoacán, y después también fue de la cárcel de las Islas Marías. Creían que iba a ser el heredero Sí. De Cárdenas. de Cárdenas claro. porque era su mentor, pero Cárdenas había llevado a tal grado de estirar el programa revolucionario con ese nacionalismo revolucionario tan radical que por eso opta por alguien más conservador porque estaba a punto de romper como todas las alianzas con distintos grupos sociales en el país. Fíjate, Cárdenas dijo una frase respecto de Mújica, igual que la de Porfirio Díaz respecto de Bernardo Reyes. También dijo, no, Francisco Mújica se dispara solo, es incontrolable. Porque además era él sí totalmente jacobino, Y antirreligioso, comunista, él sí era comunista. Sí, claro. Pero De- habrá de que ver hueso también colorado. el papel que jugó la Casa Blanca y el presidente Roosevelt en impedir que llegara Mújica al poder. Yo creo que estaba convencido también Cárdenas, pero en plena guerra, porque ya estamos hablando del año 40, no había entrado Estados Unidos en la guerra todavía, entra hasta el año siguiente, pero en ese momento, en las elecciones donde compite Almazán y ya no compite siquiera Mújica. Mújica No, de porque ninguna la manera. llegada de Mújica hubiera implicado ya una vinculación directa entre México y la Unión Soviética. Sí. Que en ese Ya. momento todavía no se sabía que iban a ser aliados, Exactamente. porque también todavía no estallaba la invasión a Rusia, que es hasta 41. Hasta cuenta, pero ya había estallado la guerra en Europa. Sí, Es decir, sí, pero sí Estados Unidos sí tenía un serio temor de que no, México claro. se vinculara con la los Unión comunistas. Soviética, con los comunistas, y la historia hubiera cambiado radicalmente. O sea, le hubiera sucedido muchísimos años antes lo que después le sucedió con Cuba, ¿no? No, habría que ver también las complejidades de la expropiación petrolera dentro del contexto político internacional, con un Roosevelt y con un Ahora, Joseph aquí- Daniels, aquí que era el sí ya- embajador. sí, y aquí- Entonces, por eso dijo Roosevelt, yo lo que quiero es estabilidad en México Claro. y la garantía de que va a venir un presidente de derecha que no va a venir con políticas expropiatorias y que va a estar obsecuente con la Casa Blanca. Y pero- por eso sale Ávila Camacho. Ávila Camacho. Que curiosamente Ávila Camacho era del mismo pueblo donde nace Puebla. Lombardo Toledano, De Teciutlán. de Teciutlán. Eran paisanos al extremo municipal, digamos, Ávila Camacho y Lombardo Toledano, que es quien va a crear la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Pero yo creo que un momento de quiebre de toda la historia del sindicalismo va a ocurrir exactamente cuando Cárdenas asume la presidencia en el 34. Y es en ese momento que se da esto. Y yo creo que tiene que ver, él aprendió o supo leer que a los obreros se les podía utilizar no nada más para la productividad del país, echar a andar la economía y la industria, sino como carne de cañón política. Exactamente. Porque ¿qué es lo que hace Cárdenas? Tenía que quitarse de un modo u otro, así rápidamente, a Calles. Calles creía, de hecho, que Cárdenas iba a ser su delfín. Y a Morones. Y a Morones. Y es que ahí va el tema. Exacto. Sí. Y entonces lo que hace Cárdenas los primeros 2 años de su gobierno, del 34 al 36, es permitir la cantidad de huelgas que quieras. Sí. Por todo, incluso apoyadas y asusadas por el gobierno. Mientras se escandalizaba Calles. porque Inclusive para que se fuera a Calles se armó un conflicto. Ah, no, claro, obrero o sea, patronal con el él. asunto era, yo quedo bien con los obreros porque Claro. cuando voy a necesitar de su apoyo por lo que voy a hacer en 2 años. O sea, en ese momento nadie sabía que Cárdenas se iba a atrever a expulsar a Calles. Calles, claro. Entonces mueve a los obreros, permite huelgas, hasta que en unas desafortunadísimas declaraciones de Calles, De Calles, sí. Calles dice que los obreros son antipatriotas, que son unos traidores porque están desestabilizando el gobierno de Cárdenas. Y luego todavía agrega Lo todavía. cual- Y entonces Cárdenas aprovecha de esas declaraciones para echarlo fuera del país. para- Sí, pero además dice, este hombre, dice Calles, refiriéndose a Cárdenas, este hombre se está volviendo loco. Este hombre va a destruir al país. Entonces, claro, son las declaraciones que estaba esperando precisamente Cárdenas, pues para insistir para en su- darle cuello, en su claro. política, en su política sindical. Pero no solamente eso, él no solamente, y estoy contigo, él no solamente crea la CNC para tener aquí en el puño de la mano al sector obrero, al sector, no, perdón, la CTM. CTM, al sector obrero mexicano aquí, también crea la CNC.
Sí. para tener aquí, ya tenía aquí a los obreros Ahora y los ahora campesinos. los campesinos aquí. Y no solamente eso, también crea la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado para también tener el puño de la mano a los burócratas. Bueno, esos son los tres sectores que a partir del 38 forman, Las junto con fuerzas el vivas militar, de la revolución. los sectores del PRI. El obrero, el campesino, el burocrático y el militar. Y el popular después. Y el Pero, popular, exactamente, pero ¿sabes qué? Yo creo que es una jugada maestra de Cárdenas, por Sí, donde le veas. sí, sí, Movilizas a los obreros, expulsas a calles, y ahora sí, una vez que expulsas a calles, unificas en la CTM a todo el movimiento obrero, y entonces les empiezas a poner alto. Y entonces la política liberal de los primeros años de Cárdenas ya empieza a haber represión contra los sindicatos que se quieren seguir manifestando por diversas cosas Por su cuenta, a partir claro. después de la expulsión de calles. También crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros Por de la supuesto, República Mexicana claro. y también el Sindicato de electricistas. ¿Se acuerdan, de ¿se acuerdan la de, CFE? los 5 lobitos? Sí, claro. Morones había sido reelegido una y otra vez, igual que en la Federación de Sindicatos del Distrito Federal. Y en una sesión de la CROM donde estaban en contra de que estos sindicatos siguieran reeligiéndose en el Distrito Federal. Los líderes, sí. Los 5 lobitos, que ahora mismo diré sus nombres. Fidel Velázquez. Bueno, son Fidel Velázquez, Alfonso Sánchez Madariaga, Jesús Yuren Aguilar, Yuren, Fernando sí. Amilpa y Luis Quintero Gutiérrez. Ellos se Ellos- escinden. Le tiran en ese momento, e intentan reventar esa sesión en donde se está votando de nuevo por el mismo. Por Lombardo. Y Es contra Lombardo. Exactamente. contra Y aquel- Morones contra aquellos, les dice sí. que se vayan, son 5 lombrices. Y alguien dijo, ojo, son 5 lobitos que Lobitos. cuando crezcan se lo van a comer a usted. Y justamente fue lo que fue lo que sucedió. Pero fíjate, generalmente, como lo hemos visto en la historia, todas estas rupturas vienen por falta de democracia. Lo vimos, por ejemplo, Claro. con la corriente democratizadora en el 86, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo rompen con el PRI y crean el Frente Cardenista, que luego sería el PRD. Igual en el Frente Democrático Nacional. el Frente Democrático sería el Nacional. Porque el Frente Candanista fue Talamantes y Graco. Pero después sería el PSUM y después ya el PRD. Pero aquí lo interesante es que exactamente estos hombres que se van a perpetuar en el poder del movimiento obrero, Perpetuar. Amilca, Milpa, Electricistas, CTM. todos ellos se van porque están pidiendo democracia, Sí. porque no quieren la reelección de sus Así líderes. es. Y luego terminó siendo Fidel. Vitalicios. Vitalicio hasta que se murió. No se imaginaron que Fidel Velázquez no era un lobito, era Pero era el entonces ahí zorro mayor. Pero entonces ahí vemos cómo empieza la complicidad del gobierno comprando las voluntades de los líderes. Pero a ver, entonces, ¿cómo se llama? Una pregunta, una adivinanza para nuestros conspiradores en casa, ¿no? ¿Cómo se llama un sujeto, un señor que crea la CTM y aquí agarra al sector obrero? Crea la CNC y aquí agarra al sector campesino. Crea la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y aquí agarra a los burócratas, ¿no? Crea el sindicato petrolero y aquí agarra a los trabajadores. ¿Cómo se llama? Crea... Espérame. Un patriota. Espérame. ¿Cómo se llama este sujeto que nombra gobernadores, nombra ministros de la Corte, Pero eso nombra lo hacía ya magistrados? Morones antes de Cárdenas. Crea el Instituto del Seguro No, no, Social. espera. Abre escuelas. No, el Seguro Social lo funda Social Ávila es de Camacho. Ávila Camacho. Se llama el padre de la dictadura perfecta. No, hombre, no. Él es el padre de la dictadura No, perfecta. hombre, no, Bueno, no, entonces no sé cómo se llama, Alex. Es una visión. Se llama Lázaro Cárdenas y es una visión muy reduccionista. No, porque de ahí comenzó todo. Mira, Fíjate cómo- Cárdenas lo que tuvo fue un extraordinario estratega político y eso no se le puede. Pero mira No, cómo se por eso, revierte. pero Porfirio Díaz también. Pero Pues todo sí, esto fue con la también. lógica. Pero no fíjate se cómo, peleaba cómo con- se revierte todo. Después estos sindicatos, todos los que acabo de decir, empiezan a exigir su cuota. O sea, tú quieres que seamos obsecuentes y entreguistas al sistema, Cállate ¿sí? con una Mira, lana. queremos tantas curules, tantos diputados, tantos senadores. Queremos además... Bueno, su participación legítima las canonjías, en la composición bueno, del sí, pero Estado. ve las compensaciones económicas que tienen los trabajadores de Pemex, son verdaderamente, de CFE, son increíbles. Sí, la bueno. compra de ese voto... Pero esas no las propuso Cárdenas. Que eso El sí, esa fue la sindicalismo- consecuencia. El sindicalismo fue pervirtiéndose por sí mismo. Pero, Yo creo que exacto. partía de una lógica bolchevique. Pero ¿no crees que había- imitando un poco a las lógicas de las centrales obreras Sí, yo anarquistas y por otro yo lado coincido
con comunistas. Benito. Sí. O sea, no creo que sea él. No había un rollo Sí. maligno de No. Cárdenas. No me imagino a Cárdenas así. No era ja, tan ja, ja. Voy a juntar a los obreros y a los campesinos. Y a tenerlos aquí. Y los voy a tener aquí. Eso sí. No. Eso sí. Mira, lo que no se imaginó él es en qué se iba a convertir el monstruo que él había creado. Exacto, por eso, o sea, yo no creo que hay un... No se lo imaginó. Yo no creo que haya un elemento de perversión en Cárdenas como para haber previsto, o sea, dicho, la voy a perversión- controlar, o sea, no No, creo que haya tenido... no, para nada. Lo malora que era Porfirio Díaz. No, mira. Porfirio Díaz creo que sí actuaba La en ese perversión sentido. consiste en la centralización absoluta del poder. Sí. Eso sí. Pero esa ya venía, ¿verdad? No, pero él la consolida porque no Sí, existían estos pero organismos. la consolida en su beneficio, pero solo por un periodo muy corto de tiempo. O sea, yo creo que ni ¿cómo? siquiera o sea, utilizó a los obreros para expulsar a la calle, sí. Pero yo estoy con Benito en ese sentido, y eso que Cárdenas a mí me parece que por momentos excedió su poder, como todos, bueno. Pero el ¿quién punto no? aquí es que exactamente Cárdenas, por como era de doctrinario, está siguiendo el modelo político Sí. de uno de los peores ejemplos de la historia de la humanidad, como era la Unión Soviética de Stalin en ese momento. Pero por eso Cárdenas insisto, era muy no creo disciplinado, que haya no. sido Cárdenas como, valga la expresión Salinas de Gortari, maquiavélico. Yo creo que pensó, a ver, así es la tendencia mundial, así lo está haciendo la Unión Soviética, y la corporativización permite mejor control para que todos... cierto desarrollo y progreso y reparto Exacto. equitativo Y de le la salió, riqueza y muchas le cosas. salió un monstruo, o sea, creó un Frankenstein. Bueno, pues yo creo que si quieren hacemos un espacio para que Benito tome aire. Y brinde por Lázaro Cárdenas. Por Tata Lázaro. Lo tuyo es patológico, ¿eh? No, bueno, afortunadamente. Te invitamos a que conspires con nosotros. ¿Quién fue el creador de la CTM y de una gran parte del sindicato que actualmente existe en México, quien es mejor conocido como el padre de la dictadura perfecta? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Te invitamos a que conspires con nosotros. ¿Quién fue el creador de la CTM y de una gran parte del sindicato que actualmente existe en México, quien es mejor conocido como el padre de la dictadura perfecta? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Fíjate en qué se convirtió finalmente todos estos sindicatos que creó Lázaro Cárdenas durante su gobierno. Bueno, en el Espérate, sindicato... no los creó él, los crearon los propios No, bueno, obreros. se crean, digo, se crean dentro de su gobierno. Sí, eso Bueno, sí. Con aquiescencia. Lo que quiero decir es que se crean durante su gestión como presidente de la Sí, República. de Bueno, acuerdo. entonces, ¿qué sucede? Que después ellos, como decíamos en un momento, empiezan a pedir sus canonjías y dicen, queremos estas condiciones económicas o vamos a la huelga. El sindicato de petroleros, el sindicato de electricistas. Y ahí empieza la corrupción más seria, empieza- fuerte. Están hablando de los líderes y no de los obreros. Estamos, claro. sí, ojo. de los líderes. Yo creo que los obreros, los obreros son están- en buena medida víctimas. Sí, por y por supuesto. otro lado, que sí reciben por primera vez en su historia una jornada laboral de 40 horas, semana inglesa, Y que cobran cantidades seguro social, incomparables. obreros. Jubilación. Obreros. Cobran cantidades incomparables con las prestaciones que tienen los trabajadores privados. Te voy a dar un Pero ejemplo. no todos, ¿eh? No todos. No, todos. la gran mayoría, te voy a decir, por ejemplo, en el Seguro Social, Sí. hoy en el Seguro Social, un trabajador del Seguro Social, empleado del Seguro Social, que gane, digamos, 12,500 pesos, Sí, se jubila con 15,000, con el 125% de su sueldo. sí. Un doctor del Seguro Social. Sí. Ahora bien, un doctor particular, digamos que haya trabajado en un hospital privado, se jubila con la cuarta parte de su salario. O sea, se va a jubilar, si gana lo dimos 12,500 pesos, él se va a jubilar, digamos, 3,000. con 3,000 pesos. Lo cual es una infamia. Bueno, pero- es que ahí la ley está mal. Pero digo. pues tú ve los contratos, ¿por qué no han enseñado los contratos colectivos del sector petrolero? Que a mí me encantaría verlos. No, bueno. obviamente tienen privilegios y tienen ya no garantías hablemos y de la tienen gente, condiciones más. Bueno. Pero otra Pero- vez, no son los maestros. Como no son los obreros, no son los maestros. Pero son, pero- son los líderes. Pues. Son los líderes, pero sus gremios no hacen nada por sacudírselos. Ese ¿Qué ha es- pasado con Napoleón Gómez Urrutia? O sea, yo creo que el medio del asunto aquí fue que después, obviamente, creas las centrales obreras y campesinas
y luego necesitas controlarlas. Claro, claro. Porque obviamente no había una mentalidad Y te democrática diste en así la Cárdenas mano. para decir, sí, mira, vamos a promover que cada sindicato. No, pues están centralizando todo. Y entonces se crea el sindicalismo charro a partir del Charro Díaz de León, de la época ya de Alemán, que era el líder ferrocarrilero, y en el cual se decía el charro porque Que andaba armado. andaba armado y era el Y líder andaba charro porque vestido le de encantaba la charro. charrería y Y tenía andaba- caballos y tenía sus... Pero hay quien habla, por ejemplo, hay quien habla bien de Fidel Velázquez. ¿Velázquez? Él embotelló la democracia obrera en México Pero por durante supuesto, no, y décadas. la corrompió. Por supuesto. Y la corrompió y la pudrió. Pero cuando viene un problema, el presidente de la República decía, pregúntele, ¿ya lo viste con Fidel? claro. ¿Ya lo checaste con De Fidel? hecho, el presidente, en la época del tapado, el que lo destapaba era Fidel. Así es, Fidel era el Y que el gran destapaba. acierto de Fidel fue no buscar la presidencia de la República, como Morones. Pero Exacto. acabó con la democracia sindical en este país. Sí, acabó con entonces ella. y Y luego luego- tiene monumentos. Que hoy que cumplió 79 años la CTM, en estas fechas, que está cumpliendo 79 años, el líder actual de la CTM mandó quitar el busto de Fidel Velázquez y el busto De la Güera Rodríguez. de la Güera Rodríguez para La- poner la el Güera- de la él. Güera Rodríguez Alcaina. Pero los mandó quitar para poner No, pero su les van a dar una busto. shineada, como dicen. No, ¿Quién es el actual CTM? no sé quién es. Porque obviamente sucedió lo mismo que a nivel de los partidos y de la democracia, digamos, electoral. Es En el Gamboa, momento en Gamboa. que se muere Fidel, se resquebraja la CTM y entonces cada sindicato Se agarró un poder. pulveriza, Lo claro. que pasó con los gobernadores. Es Gamboa Pascoe, el líder actual de la CTM. No, es otro. No, ya se murió, ¿no? No, Gamboa Pascual no se murió. Gamboa Pascoe es sí, claro. Y Gamboa es el que ordena lo que tú estás Lo diciendo. de quitar esos bustos. Malagradecido, ¿no? Digo, Bueno, pero vemos surgir, digamos, ya lo que nos toca en el México contemporáneo, vemos surgir líderes icónicos como la Quina, por ejemplo. Quina, Hernández Galicia. ¿no? que llega a controlar el sindicato petrolero con mano férrea, e inclusive tiene su feudo en y Ciudad. amenaza al presidente, acuérdate, amenaza Madero. al presidente, al presidente. Al candidato Salinas, por eso luego se No, echó, no, no al porque le candidato, dijo que se lo iba, dice en su cara que a Miguel de la Madrid. Cuando dice, señor presidente, yo puedo votar por si él. se hunde Pemex, se hunde México y se hunde su gobierno. Exacto. Y además amenazó con que los petroleros podían votar por Cárdenas. Exacto. Exactamente. Sí, En el 88. Y por eso, Por eso luego le tocó. el Pero quinazo. fíjate, o sea, el punto es aquí, es que entonces a mitad del siglo XX, 1952, cuando cuando está Alemán del 46 al 52, termina de pervertirse totalmente el sindicato. Perdón, sí es Gamboa Pascoe. Mientras estamos haciendo acaba de develar de nuevo la estatua de Fidel Velázquez. Sí, pero no ahí la va lo más quitó. bonito. Y una propia. Claro. ¿Eh? O sea, Un líder charro sin su estatua y sin un Rolex y sin un avión y sin un coche y viajes a Europa y su familia retratada con el perrito del Y avión. 18 no es líder 18 sindical. mujeres Es que voluntariosas, nosotros somos muy mal pensados y no entendemos al movimiento obrero. Y todos los intentos de sindicalismo libre que hubieron en este país fueron reprimidos, aplastados, hechos Ahí está pedazos. Demetrio Vallejo. Sí, Hasta está. los De ferrocarrileros, los médicos, los propios electricistas. Claro. Un gremio. ¿Quién se atreve a meter la mano en el fondo de caudales, en las finanzas de los sindicatos públicos? Es como una caja de víboras. A ver, ¿quién va a meter la mano en la CETEC o en el sindicato de maestros, en la CENTE? Nadie les exige cuentas. bueno, o en el de Las petroleros. Es otro milagrito más y hay que decirlo en todas sus letras. ¿Quién corrompió al sindicalismo en México? El sistema Tema político político. priista. Así, No por es de supuesto. hace 2 años, no es Peña Nieto, Es que no lo ha es Calderón, usado. no es Fox, es el sistema político mexicano construido en el siglo XX. Que lo ha usado El priismo para- es una más de sus perversiones. ¿Por qué la señora Gordillo podía gastarse millones de dólares en las tiendas en Estados Unidos, en un mall? Porque y además porque robó. tenía su avión. Pero vestía precioso, eso sí. Cuando ves que los, Robó cuando a ves que manos los llenas. líderes, Su ascendente es Carlos Conjitud Barrio. Exacto. O sea, Fíjate. perdón. Sí. O sea, ¿aprendió de dónde? Bueno, tenía en la que- música Venus Rey. Bueno, ven sí, un rey, sí, que era sí. igualito a Velázquez, pero más oscuro. Sí, o sea, En todos Sansores. los sindicatos ha habido. Carlos Sansores Pérez. se han- Claro, o sea, bueno, hemos tenido... Pero en todos los sindicatos se han incrustado líderes corruptos, Y déjenme- que no tiene nada que ver con los obreros. O sea, líderes corruptos
Y si no son corruptos, son vitalicios, que para el caso es lo mismo. ¿Cómo, O sea, cuál? el de Telmex, ¿Y no es corrupto? Bueno. Pero claro que es corrupto. bueno, ahí está. Pero también es alguien que se ha perpetuado en el poder más que cualquier presidente en la historia de México. Hernández algo se llama, ¿no? Hernández Juárez. Hernández Hernández Juárez. Pero todos, mira, finalmente todos los que tienen, Te vas a que vender quedar sin el voto teléfono. de sus representados, yo voy a vender el voto de mis representados y bueno, no yo, digo, vas a pedir la factura. Es muy vergonzoso. Vas a pedir la factura. Pero es que porque- así no debería de comportarse. Y yo pienso que una de las formas de acabar con este sistema piramidal de los sindicatos sería exigirles que no se reelijan. Sí, o sea, no permitir la No reelección por permitir ley. la reelección por ley. Y a mí me asombra que hayamos hecho una revolución que costó un millón de muertos para Pero que que siga me- sucediendo con Pero a ver, cotos casi Eugenio, privados. Me hubiera encantado que ahora que depusieron a la señora Gordillo, ¿no? Finalmente le hubieran dicho al sindicato de maestros, Elijan a sus- elijan ustedes a su líder. No, no. Pusieron al que el gobierno se le dio la gana. No, y era al segundo de... Al segundo de ella, ella. o Y entonces sea, dijeron, se acabó. Y no puede ser que ese hombre Y otra sea más honesto. ¿Para qué? que- Para seguir controlando aquí al sindicato de los maestros. Pero Por claro. eso, este deterioro de la ausencia de libertad sindical en el sindicato de maestros está produciendo que surjan grupos rebeldes como claro, la como sección 22 y- y como el grupo de Oaxaca y ahora el de Chiapas y ahora el de Guerrero. ¿Por que qué? ya son incontrolables. Por el Bueno, momento son No totalmente son incontrolables, claro que lo son. Y ya aprendieron a cobrar su factura y van a la Secretaría de Educación y la o con el gobernador de Pero es la Oaxaca consecuencia. y les dan su lana. La consecuencia clara de una ausencia de libertad y de democracia sindical Absolutamente. en México. Y por eso salen estos monstruos como la CETEC y como la Así sección es. 22 de Oaxaca, que ahora son 70,000 maestros y que creo que cada uno de ellos tiene que dar 200 pesos al mes para el financiamiento de la Ahora, CETEC. imagínate el poder. Imagínate, 70,000 por 200. Pero ahora imagínate a nivel electoral el poder que tenía la señora Gordillo cuando maneja el sindicato más grande de América Latina con 1.750.000 Pero ahí también es donde te agremiados. preguntas, ¿y qué? Los Digo, obreros no tienen un momento de lucidez y de reflexión como para decir, basta, se acaba. ¿No? Los reprimen, Alejandro. Y bueno, sí y lo pasa algo- tienen. perdón, me quedé pensando en el sindicato de pilotos y azafatas de Mexicana. De Mexicana, Que claro. los han Fíjate, hecho ¿dónde está la defensa de sus de los derechos? trabajadores. Los han hecho pedazos. Y eran miles. Y la única vez en este país en que se podía hablar bien del fútbol es cuando en los años, creo que son los 80s, Carlos Alberto y un grupo de gente se intenta hacer el sindicato de futbolistas. ¿Recuerdan esa historia? cómo Bueno, Se lo comieron vivo. pero se los comieron vivos. No hubo posibilidad de ningún tipo de... Fíjate, me acabas de dar, ahorita que dijiste la vez, pensé en la bestia de la política mexicana, donde se suben todos, es el sindicalismo contemporáneo. Claro. Ahí se trepan Y ese todos. es otro de los grandes problemas para que hay que sacar raja, afrontar para tratar de construir un país distinto. Democrático, Porque mientras siga libre. estos caudillos, perdón, no Ibas caudillos, a decir otra señores palabra. feudales Feudales. ahí, Pero a ver, ¿con qué te quedas, Alex? el sindicalismo hoy en día está prostituido por la corrupción y la impunidad, al igual que muchas otras estructuras. Hay que combatirlo nuevamente, hay que abrir los espacios, hay que democratizarlos. Yo creo que sí. Yo me quedo con sindicatos independientes, libres, de trabajadores agremiados para Por defender voluntad. sus derechos por propia voluntad, que puedan elegir a sus líderes y que tengan todas las posibilidades. Yo me quedo con que creo que hay que darle causalidad legal al sindicalismo para evitar estas tropelías de líderes vitalicios, de líderes corruptos, de líderes ladrones, de líderes que lo que menos les importan son sus agremiados, y hay que acabar con eso. Yo te diría que nunca he creído en las culpas absolutas. Entonces yo digo, en el caso del sindicato de maestros, el sindicato de la educación, estos maestros, que les imponen a un nuevo líder desde arriba y dice, a partir de yo digo, ¿dónde acaba la culpa del gobierno que impone un líder? ¿Dónde acaba y dónde comienza la culpa de los maestros que dicen, esperen un momentito, es nuestro sindicato y nosotros vamos a nombrar a nuestro propio líder? Exacto, pero no se atreven. Pero no se atreven, entonces yo digo, como el gobierno sabe que no se atreven, pues ahí seguimos. Así es. Bueno, pues
Ojalá que un día haya en México Sindicatos democracia libres. sindical Exactamente. y que de veras líderes como Fidel Velázquez y toda esta Nunca gentuza nunca vuelvan a aparecer en el escenario. Napito, Gómez Napoleón Gómez Urrutia. Urrutia. toda esta ¿Podemos gente. hacer un brindis final Sí. por Demetrio Vallejo? Ah, Sí, ese fue, claro. bueno, Demetrio Vallejo. Demetrio Vallejo, claro. Por supuesto.